que es el... Muy bien, ya tienen la pantalla. Vamos a dar inicio, hermanos, en esta mañana, que gracias a Dios nos da la oportunidad de estar aquí reunidos. Hemos estado hablando, hermanos, las semanas anteriores acerca de este tema que tienen en pantalla, el fruto de la vida espiritual, basado en la lectura que tal vez ya no sabemos de memoria, lo que escribe Pablo para los hermanos de Galacia, ya en el capítulo 5, en el verso 22 y 23. Además, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una breve introducción, hermanos, pues sabemos que el apóstol Pablo, un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, misionero, que estableció varias congregaciones, muchas congregaciones, tuvo la oportunidad de escribir, hermanos, estas cartas, y podemos decirlo así, personalizadas, porque conocía a los hermanos, sabía las situaciones que enfrentaba cada congregación, cada lugar hacia donde él dirigía las cartas. Por ejemplo, Corintios, conocía muy bien a los hermanos de Corintio y sabía qué problemas había ahí. A los hermanos de Galacia también los conocía. Y cuando escribe esto, no lo escribe nada más por casualidad. Él sabía que en la congregación, en la iglesia de Cristo, allá en Corinto, hermanos, había problemas donde los hermanos que ya habían sido bautizados todavía se encontraban luchando con la carnalidad y la vida espiritual. Y versículos atrás, hermanos, Pablo menciona que las obras de la carne son evidentes, se alcanzan a ver y se alcanzan a notar en nuestra vida todavía. Pero menciona también el apóstol Pablo que el fruto de la vida espiritual lo vemos reflejado también, hermanos, a través de estos atributos. Y lo que hemos estudiado a lo largo ya de 2 semanas, en la primera hablamos acerca del amor, el gozo y la paz, que lo seccionamos en 3, no porque sean 9 frutos diferentes, sino porque es uno solo. Por eso son los elementos que componen un solo fruto, el fruto de nuestra vida espiritual, el fruto del Espíritu, como lo llama Pablo aquí. Y hermanos, pues hablamos del amor, hablamos del gozo, hablamos de la paz como primera clase. En la segunda clase hablamos de la paciencia, hablamos de la benignidad y hablamos de la bondad. Y vimos la diferencia entre estas dos, que podemos llegar a pensar que son similares, pero pues hay una gran diferencia. Entonces, hermanos, todos estos ingredientes que tenemos aquí, estos elementos, van se van añadiendo a nuestra vida cristiana, a nuestra vida espiritual, y a final de cuentas, hermanos, también se ven reflejados. A final de cuentas también se ve quiénes de nosotros lo estamos llevando a la práctica y quiénes no. Y eso es algo evidente. Entonces es ahí, hermanos, donde viene la invitación para nosotros de parte del apóstol Pablo, así como en su momento lo hizo para los hermanos de Galacia, y hoy tenemos la oportunidad de estudiar esto, que podamos ver, hermanos, qué de eso tenemos, cuáles de esos ingredientes tenemos y cuáles nos hace falta todavía poner en práctica. Hoy estaremos concluyendo, hermanos, y vamos a continuar, hermanos, como leímos hace un momento allá en Gálatas 5, vamos a hablar un poco acerca de la fe. Y hermanos, pues sabemos y entendemos lo que es la fe y necesitamos, hermanos, esa fe nosotros para poder añadirla a la lista de ingredientes que conforman un solo fruto, el fruto de la vida espiritual. Pablo le habló a los hermanos de Corinto y les dijo unas palabras muy sencillas allá en el capítulo 5, en el verso 7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. El ser humano, nosotros, hermanos, tenemos ese defecto, por así llamarlo. Si no vemos las cosas, dudamos. Si no vemos las cosas, no creemos. Nos cuesta trabajo aceptar. Y a veces somos muy incrédulos de las cosas. La vida espiritual, hermanos, es completamente por fe. Es completamente por fe. Se nos promete una vida eterna, una ciudadanía celestial. Se nos promete estar en la presencia de Dios, hermanos, hablando ya espiritualmente. Y todo eso es por fe.
porque creemos, hermanos, firmemente, nuestra convicción es de que el Señor Jesucristo resucitó y que está a la diestra del Padre. No lo hemos visto nosotros, pero sentimos su presencia, sus bendiciones en nuestra vida. Su palabra nos guía. Y hermanos, esa es la fe que necesitamos nosotros para seguir adelante. Ahora, no es solamente el creer, sino que la fe, hermanos, vaya acompañada de obras. Pablo más adelante le va a mencionar a los hermanos de Galacia, en el capítulo 6, en el verso 10, dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y hace aquí Pablo esta pausa, y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo está hablando de que esa fe, hermanos, es tan importante que habemos personas que ahora somos familia por la fe que tenemos, porque creemos lo mismo, porque nos une una sola sangre, la de Cristo. Y dice Pablo, si tienen fe, lo van a tener que demostrar. ¿De qué manera? Haciendo el bien. ¿A quién? A todos, cristianos y no cristianos, conversos e inconversos. Necesitamos nosotros, hermanos, hacer el bien. Eso es parte de lo que es la fe. Y dice, pero mayormente se deben de enfocar, mayormente deben ayudar a la familia de la fe, porque todos vamos para el mismo lugar, todos vamos con el mismo camino, vamos hacia el mismo objetivo, todos vamos hacia el Padre a través de Cristo, y necesitamos la fe. Y muchas veces, hermanos, como en toda familia, vamos a necesitar que alguien nos eche la mano. Bendito Dios, y somos nosotros los que podemos dar esa ayuda. Pero, hermanos, la fe se debe de demostrar con la familia de la fe, con los inconversos, pero siempre, hermanos, la fe va acompañada de las obras. En Colosenses 1:23, hermanos, Pablo mencionó esto: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Pablo está hablando de que la fe, hermanos, no es solamente el creer o el obrar. La fe, hermanos, está fundada y está firme, está arraigada, sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído. No podemos nosotros, hermanos, decir que tenemos fe y no obedecer la palabra de Dios. No podemos nosotros presentar obras que les llamamos obras de fe y estar lejos del pueblo de Dios, lejos de la familia de la fe. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Tenemos que estar, hermanos, en la esperanza del evangelio que hemos oído. Y dice Pablo, es tan fácil, dice, porque ese evangelio se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Y dice Pablo, del cual yo fui hecho ministro. Y hermanos, Pablo le predicó a los colosenses, a los gálatas, a los corintios, a los de Éfeso. Predicó en muchos lugares. Y Pablo llevó esa fe a muchos hermanos, a mucha gente. Pablo llevó, hermanos, incluso a aquellos que el evangelio, a aquellos que lo habían maltratado, aquellos que lo golpearon, aquellos que lo ofendieron, aquellos que lo encarcelaron. Pablo les llevó el mensaje del evangelio y dice, hagamos el bien a todos. Aunque a veces, hermanos, el hacer el bien nos pudiera parecer que nos salga algo contraproducente. Pero, hermanos, eso es estar verdaderamente fundados y firmes en la fe. La fe, hermanos, muchas veces la imaginamos como el solamente creer, o muchas veces imaginamos la fe con solamente levantar la mano o pensar en Dios en mi cama, en mi cuarto o en donde quiera que yo esté, y me olvido de las buenas obras, me olvido, hermanos, de escuchar la palabra de Dios, me olvido de leer mi Biblia, me olvido de orar. Estamos dejando, hermanos, muchas veces de lado la fe por seguir con nuestra vida cotidiana. Y necesitamos, hermanos, mezclar ambas.
unir ambas. Nuestra vida cotidiana, ya sea escuela, trabajo, hogar, va acompañado, hermanos, del Evangelio, va acompañado de la palabra de Dios. Y hermanos, ahora no tenemos excusa, tenemos la escritura completa. Hay muchos medios, audiobiblia, hermanos, hay tanta información que no podemos tener excusa o pretexto para decir, no tengo tiempo. Antes, hermanos, solamente era por lectura y no todos sabían leer. Antes no tenían la Biblia completa, tenían solamente los manuscritos del Antiguo Testamento, y eso solamente los que tenían el acceso económico para eso. Y si no, pues a reunirse nada más en las sinagogas a escuchar el mensaje. Y era una lectura. Ahora, hermanos, tantos canales que hay, tantos medios, audiobiblia, hermanos, tantas versiones que hay. Necesitamos alimentar la fe, hermanos. No solamente pensar, como dice Santiago, que la fe va acompañada de buenas obras. Dice Pablo, hablando de la fe, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Pablo, hermanos, a lo largo de su vida, no solamente se dedicó, hermanos, a expandir el mensaje del Evangelio, a crear fe en las demás personas. Pablo se enfrentó, hermanos, en una buena batalla. En una batalla, hermanos, tremenda. Primero con él, con su orgullo, con su soberbia, con su conocimiento. Peleó una tremenda batalla Pablo contra el adversario. Se echó de enemigo a su pueblo, a los judíos. Dice Pablo, he peleado la buena batalla. Llevando el ejemplo como si fuera una carrera de atletismo, dice Pablo, he acabado la carrera. Y hermanos, ser atleta no era algo sencillo, no era algo fácil. Pero dice Pablo hasta el final de estos 3 ejemplos que nos pone, dice, y sobre todo esto, sobre pelear una buena batalla, sobre acabar una buena carrera, lo mejor de todo es que pude guardar mi fe. A pesar de la adversidad, los obstáculos, a pesar del mismo enemigo, de los adversarios, a pesar de que luchaba con él mismo, dice Pablo, me alcanzó la fe para llegar hasta el final. Me alcanzó la fe para permanecer firme y fundado en el evangelio del cual predico. Me alcanzó la fe para hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Me alcanzó la fe para caminar toda mi vida por fe y no por vista. La fe, hermanos, es un tema muy extenso, bastante extenso. En una ocasión les hablé acerca de los niveles de la fe. Y la escritura nos habla acerca, hermanos, de una fe muerta. Que pretendemos a veces tener fe y no nos alcanza la fe para realizar nada. Ni siquiera para mantenernos de pie nosotros. Pero recuerdo que el último punto de los niveles de la fe, el más alto, es una fe victoriosa. Una fe, hermanos, victoriosa, una fe que nos lleva a ganar, una fe que nos lleva al Padre. Que podemos también ejemplificar aquí lo que está diciendo Pablo en Timoteo. He guardado la fe. Me alcanzó la fe para llegar hasta la presencia de Dios. Cuando hablamos, hermanos, de ese ingrediente tan importante que es la fe, como parte del fruto espiritual, no es nada más decir yo creo en Jesús. No es nada más decir, hermano, yo escucho las predicaciones siempre, hermano, yo leo mi Biblia siempre, hermano, yo hago buenas obras. La fe, hermanos, va mucho más allá. A esa fe se refiere, hermanos, cuando leemos así de carrerita, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, y seguimos la lista. La fe, hermanos, es un ingrediente muy importante, igual que todos los demás.
pero todo lo debemos de tener bien integrado y en abundancia, como lo hemos estado estudiando. Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos, analicemos nuestra vida espiritual. Analicemos si como cristianos, como hijos de Dios, estamos mostrando la fe que tenemos. Las obras de la carne se notan, el fruto del Espíritu también. No es una rama, no es un fruto, es parte de todo lo que lleva el fruto de la vida espiritual. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y a veces, hermanos, pensamos equivocadamente, es que no tengo cómo ayudar, es que no sé cómo ayudar. Podemos hacer una gran obra predicando el Evangelio, ayudando, hermanos, a que más hermanos permanezcan firmes y fundados en la fe, a que las personas que no conocen a Dios le conozcan a través de oír el Evangelio, el cual se predica debajo de toda la creación que está debajo del cielo, como dice Pablo. Y eso, hermanos, también es una gran obra. Benevolencia está muy bien, caridad está muy bien, visitas está muy bien, visitas de ánimo está muy bien, a los enfermos está muy bien, cuidar a alguien está muy bien, compartir está muy bien, pero debemos de integrar todo, porque a veces nos quedamos nada más en una parte. Es todo, hermanos. Y la fe es un ingrediente bien importante que nos va a llevar a otro ingrediente del fruto de la vida espiritual, el cual es la mansedumbre. La mansedumbre, hermanos, es un asunto bien importante que últimamente se está perdiendo mucho en la sociedad. Cada vez somos más iracundos, cada vez reaccionamos más ante las cosas. Decía nuestro hermano hace un momento que nos estaba presidiendo en la comunión, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Y es que esa es nuestra naturaleza. Nos enfocamos en la reacción. Ante cualquier cosa que nos hagan, vamos a procurar defendernos. Acusar si es posible. Yo no fui, fue aquel. Buscar culpables. Yo no tengo la culpa. Y eso es, hermanos, el común denominador dentro de la sociedad que vivimos. Vea usted cualquier problema y lo primero que va a escuchar es eso. Yo no fui, fue aquel, no me correspondía a mí, la culpa la tiene el otro. Iras, pleitos, enojos. Dice Pablo, hermanos, después de que menciona en el capítulo 5, 22 y 23 lo que es el fruto de la vida espiritual, iniciando el verso 6, el verso 1 del capítulo 6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y le está hablando a los de Galacia, le está hablando a los hermanos que se encontraban todavía con esa disyuntiva espiritual, de que si soy carnal o si soy espiritual, dice Pablo, vosotros que sois espirituales, ustedes hermanos de Galacia que todavía se encuentran luchando en ese conflicto de que si soy carnal o soy espiritual, Pablo les dice, ustedes son espirituales. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y fíjense lo que dice, hermanos, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué? Porque cuando vemos alguna falta, cuando vemos algún error, cuando vemos algo que no está bien, luego, hermanos, vamos con la espada desenvainada, a acusar, a herir, a hacer daño, a reprender, a reprochar, a lastimar. Dice Pablo, considérate que tú te puedes encontrar en la misma situación el día de mañana. Y hermanos, la mansedumbre es algo bien importante. Pablo
habló, le dijo a Timoteo y le dio este consejo de primera mano. Segunda de Timoteo 2, 24 y 25, hermanos, hablando acerca del joven evangelista que era Timoteo, le dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Esto que está diciendo Pablo a Timoteo, hermanos, no se lo escribió porque Pablo fuera injusto o quisiera poner carga sobre Timoteo. Pablo se encontró con esa situación, no una ni dos. Acuérdense lo que dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardé la fe sobre todas esas cosas. Pablo, hermanos, ¿creen que no tenía argumentos para ser contencioso? Si se sabía la ley de inicio a fin, si hablaba varios idiomas, si tenía ciudadanía romana, si había estudiado a los pies de Gamaliel, si era hebreo de hebreos, ¿creen que no tenía argumentos para ser contencioso? Y después le aparece el Señor Jesucristo, está con él, el Señor Jesucristo lo instruye. ¿Creen que no tenía argumentos para contender con cualquier persona? Y Pablo dice, no debe ser contencioso. Tal vez a Pablo se le pudo haber subido la arrogancia de todo lo que sabía. Yo sé más que tú. Tal vez Pablo pudo haber llegado a pensar, si soy apóstol, ¿qué me vienes a reclamar tú a mí? ¿Qué me quieres venir a enseñar tú a mí? Si nada más eres un cristiano. La preparación que tenía Pablo lo pudo haber, hermano, subido. Pero Pablo mantuvo la mansedumbre. Dice, apto para enseñar, sufrido. Y fíjense, sí se enfrentó a problemas de error. Pero ¿cómo los enfrentó? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Pablo se enfrentó a problemas de error, hermanos. Tremendamente. Y era ahora sí, de todos los días. Llegaba a algún lugar nuevo y Pablo tenía oposición. Pablo tenía, hermanos, quien se lo pusiera a lo que él estaba diciendo. Acuérdense cuando llegó allá a Éfeso, los plateros. Dice, no, ese quiere venir a arruinar nuestro negocio y quiere reducir a nada el templo de la Diana. ¿Y qué hicieron? Se lo pusieron. Y hermanos, y eso fue en Éfeso y en Corinto igual, y la misma iglesia a veces se le reveló a Pablo. Pero ahí, hermanos, Pablo encomendaba la causa al que juzga con justicia. Dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Ahí, hermanos, Pablo había lavado sus manos. Pero Pablo tuvo que aprender la mansedumbre. Y esto, hermanos, también es para nosotros. Cuando nos encontremos enfrentando oposición, necesitamos, hermanos, ejercitarnos en la mansedumbre. Y hermanos, eso es fruto también de sabiduría. Santiago capítulo 3, en el verso 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Fíjense cómo es la pregunta. ¿Quién es sabio y quién es entendido de los que estamos aquí? ¿Cómo lo vamos a saber? Muestre por la buena conducta sus obras. ¿En qué? En sabia mansedumbre. Eso es de sabios también, hermanos. La mansedumbre es de sabios. Ahora, hablándolo como parte de la vida espiritual, hermanos, tenemos el ejemplo de Cristo. Hablándolo, hermanos, como parte de personajes que tuvieron mansedumbre, tenemos a Moisés. Pero ¿qué hay de nuestra vida, hermanos? ¿Necesitamos ejercitarnos en la mansedumbre todavía o ya somos los más mansos que pueda haber? Esa parte, hermanos, cada uno de nosotros la sabemos porque nos conocemos cómo somos. Y yo creo, hermanos, ahí hablo por mí, que aún nos falta mucho. Necesitamos, hermanos, tomar en cuenta esos ingredientes
Y no solamente leerlo de carrerita, detenernos y analizar si realmente estamos reflejando ese fruto en nuestra vida. Porque, hermanos, hablar de mansedumbre, tenemos al mejor maestro. El Señor Jesucristo nos dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Y escuche esto, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesucristo nos está invitando a que aprendamos de Él la mansedumbre. Porque el Señor Jesucristo la trae desde el corazón. Con todo lo que le hicieron, hermanos, pudo haber explotado. Con todo lo que le hicieron, hermanos, él pudo haberse defendido. Poder tenía, tiene. Y tenía todo, hermanos, para defenderse. ¿Pero qué hizo? Por la mansedumbre, que lo caracteriza como parte del fruto de su vida espiritual, el Señor Jesucristo soportó todo, aún injusticias. Y no amenazó con, voy a decirle a mi padre que te castigue. Encomendó la causa, hermano, al que juzga con justicia. Y pudiera parecer que se cometió un error, un atropello, una injusticia con la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Pero no por eso él dejó de mostrar la mansedumbre. Y esto, hermanos, nos va a llevar a prueba, igual que la paciencia. ¿Se acuerdan cuando, qué es lo que va a venir a nuestra vida cuando pedimos paciencia? Con la mansedumbre va a pasar algo similar. Nos vamos a enfrentar a oposición, nos vamos a enfrentar, hermanos, a aquellos que son contenciosos para que nos quieran sacar de nuestras casillas y ver realmente si tenemos mansedumbre. Entonces, leerlo de carrerita, pues es muy sencillo, pero ver cada ingrediente por separado, esa es la cuestión. Y todo esto, hermanos, ya teniéndolo, integrarlo, también es un arte en nuestra vida espiritual. La templanza. La templanza, hermanos, aquí la menciona Pablo. La palabra que se usa para templanza es encrateía, de kratos. Habla de fuerza. Se traduce como templanza. Es la palabra que se utiliza en Gálatas 5:23, el texto que tenemos como base. La traducción más común que podemos encontrar nosotros, la vamos a encontrar en la palabra dominio propio, que se emplea en otros pasajes, que también traduce la Biblia como continencia, en Hechos 24:25, o templanza, que encontramos en Gálatas 5:23 y en Segunda de Pedro 1:6. Pero hermanos, fíjese lo que significa fuerza. Y hermanos, aquí es la fuerza de voluntad que tenemos para someter la fuerza que nosotros tenemos. Cuando se habla de mansedumbre, hermanos, hablamos, podemos ejemplificarlo con una bestia, con un animal, con un caballo, que es el ejemplo más claro que podemos encontrar. Un animal enorme, una bestia de carga, mucha fuerza, pero ¿cómo lo controlan? De una manera muy simple, de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque el animal tiene toda esa fuerza, pero la tiene que en control. Hermanos, ustedes pueden ser muy preparados, muy doctos en la escritura,
mucho conocimiento secular, muy elocuentes al hablar. Pero si no tenemos la fuerza para controlar todo eso, no tenemos el temple de poder contenernos a nosotros mismos, nos vamos a encontrar en graves problemas. Que el ejemplo, pues, es el de nuestro Señor Jesucristo. Todo el poder bien contenido. La palabra que está utilizando aquí en Crateía es la que viene en 2 de Pedro 1:6. O sea, al conocimiento le vamos a añadir crateía, le vamos a agregar fuerza, le vamos a agregar dominio propio. Porque nos vamos a sentir con mucha fuerza, con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, y vamos a pensar que nadie sabe más que nosotros. Y hermanos, si no le ponemos esa fuerza, esa templanza a lo que nosotros sabemos, vamos a ir por la vida, hermanos, desalentando gente. He estado viendo esas 2 semanas, pero necesitamos nosotros, hermanos, tener templanza. ¿Qué tan templados somos? ¿Qué tanto dominio propio tenemos? ¿Me sé controlar cuando estoy en una situación de presión? Cuando estoy en una situación, hermanos, en que tengo que mostrar quién soy, pero sin alterar, sin agredir. Necesitamos, hermanos, esa templanza. Y está ahí, hermanos, como un ingrediente simple, sencillo, pero eso depende completamente de nosotros. La templanza. No estamos hablando de qué tipo de carácter tienes. Si eres tranquilo, si eres pacífico, si eres risueño. No estamos hablando, hermanos, de eso. Porque también conocemos personas que son explosivas, que son iracundas, que tienen mucho temple, mucho, no sé cómo llamarlo, mucho ímpetu para hacer las cosas. A ver, hazte un lado, yo lo hago. No, con templanza. Toda esa fuerza que llegan a tener enfocada hacia un objetivo. Santiago, hermanos, lo menciona en el capítulo 1, en el verso 19. Y nos da el mejor ejemplo que podemos encontrar. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando perdemos la templanza, corremos el riesgo de que no sea Dios quien obre en nosotros. No sea Dios quien el que esté obrando nuestra vida espiritual. Que nos dejemos llevar por la carne. Y estamos hablando, hermanos, acerca del fruto de la vida espiritual. Si nos dejamos gobernar por la ira, el enojo, gritería, todas aquellas cosas, hermanos, y no las mantenemos en control, cuidado. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, hermanos, hemos hablado acerca del fruto de la vida espiritual y hemos visto 9 elementos que conforman un solo ingrediente. Comenzamos a hablar de amor, gozo y paz. Eso lo vimos en la primera clase. La segunda clase hablamos de paciencia, de benignidad y hablamos de bondad. Hoy, hermanos, en la tercera y última clase de esta serie de clases que hemos estado teniendo, hablamos de fe, hablamos de mansedumbre y hablamos también de templanza. Al leerlo de corrido, hermanos, como que pierde el sentido cada una. Como que pudiera ser algo tan simple, tan fácil de
de agregar a nuestra vida espiritual. Es como si fuéramos al súper y nada más vamos echando al carrito. Pero a lo largo de esas 3 semanas nos hemos dado cuenta que las palabras, el sentido que toman, va mucho más allá de eso. Y que para realmente, hermanos, mostrar un fruto en nuestra vida como cristianos, necesitamos esforzarnos más. Con esto, hermanos, yo no quiero desalentar a nadie, sino al contrario, motivar y animar a ustedes, mis hermanos, a que nos esforcemos en conseguir todos esos ingredientes para poder tener como resultado el fruto de la vida espiritual. Vamos a concluir, hermanos, con el pasaje que hemos estado concluyendo estas 2 semanas anteriores y voy a agregar uno más. Pedro, hermanos, en lo que leímos hace un momento, en 2 de Pedro 1, del 6 en adelante, mencionó acerca de aquellos atributos que debemos de tener, aquellas virtudes, entre las cuales mencionó algunas que encontramos aquí. Dice, porque si estas cosas, si estos ingredientes, vamos a llamarlo así, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Pedro dice, no solamente las vamos a tener, sino las vamos a tener en abundancia. Hermanos, el fruto va a ser evidente. El fruto va a llegar por sí. Y este pasaje, hermanos, la continuación del texto que tenemos, Gálatas 5, 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Escribió Pablo y dice, contra tales cosas no hay ley. Pero fíjese lo que dice Pablo en el verso 24 y 25. Pero los que son de Cristo, los que somos de Cristo, hermanos, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué hermosas palabras. Pero qué difícil, hermanos, llegar a crucificar la carne con nuestras pasiones y con nuestros deseos. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a mostrar en nuestro cristianismo el fruto de la vida espiritual. Gracias por su tiempo, mis hermanos. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga y que Dios nos ayude a reflejar el fruto de la vida espiritual.